Principalmente en el Nuevo Testamento el Evangelio recibe muchos nombres y este es uno de ellos. Y quiero realmente que pongamos cuidado en esto, hermanos, porque yo sé que hay un tanto de duda, un tanto de incertidumbre, por la razón de que sabemos que el Señor está reinando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y algunos pensamos que debido a eso no deberíamos enfrentar ninguna dificultad. Y ahí es donde viene la duda de si Dios existe, si Dios oye, si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, etcétera. Porque en muchos casos pareciera ser que como que Dios no oye, no mira, no siente, ¿verdad? Y como que no le importa lo que me está pasando. Miren, es muy importante que a este tiempo presente, a veces cuando hablamos del reino de Dios en la Biblia, nos presenta pasajes que lo ubican en el futuro, como que es algo que no ha venido todavía, pero que está esperando, y que estamos caminando hacia ese punto donde en algún momento en la historia, en la vida, va a aparecer, se va a manifestar. Y por el momento nosotros decimos que Jesús es el rey de nuestra vida, ¿verdad? Y también declaramos que su autoridad y su señorío está sobre nosotros. Pero de repente hallamos, hermanos, en muchos pasajes de la Escritura, lo vamos a ver más adelante, que aquí en este momento para nosotros se nos hace ver que ya estamos viviendo en el reino. Jesús dijo que el reino está entre nosotros, está en nosotros. Pero luego también se nos dice que hay otro tiempo para la manifestación del reino. Es el mismo reino. Algunos se dieron a la tarea de predicar diciendo el reino ya, pero todavía no. Eso estuvo en apogeo muchos días, por todos lados se predicaba de esa manera. Y de veras, en cierto modo, tiene cierta verdad, porque la mera realidad es que el reino de Cristo ya está, pero que todavía viene. Ahora, es muy importante, como digo, porque en unos pasajes de la Escritura, los hombres, principalmente los creyentes, entramos en el reino ahora en este tiempo. Y en otros van a entrar en el futuro. Estoy hablando hay versículos en la Escritura, principalmente en el Nuevo Testamento, donde manifiesta eso. Que algunos ya entraron, otros van a entrar más tarde. Pero realmente, hermanos amados, el reino de Dios no es otra cosa más que el gobierno, que alguien está anotando, el gobierno, dominio o autoridad real de Dios que entró en el mundo en la persona de su Hijo Jesucristo, con el propósito de derrotar las fuerzas del mal encabezadas por Satanás y librar a los hombres que estaban esclavizados por el pecado. Yo les dije hace unos días que ahí está el reino de las tinieblas. Satanás le mostró a Jesús los reinos de este mundo, ¿verdad? Eso es una realidad. Pero el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos ha entrado en este mundo. La luz del reino de los cielos ha venido y está iluminando en este mundo. Tanto que los que hemos creído, venimos de este mundo arrepentidos, nos convertimos y pasamos a formar parte de aquellos que Jesús dice que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. Él dijo que estamos en este mundo, pero que ya no somos del mundo.
En otras palabras, el reino de las tinieblas lo ha invadido el reino de la luz. Eso es el reino ya. Ya está en acción. Ya está funcionando. Ya está haciendo la obra. Está creciendo, está proyectándose hacia la culminación de este reino que ha empezado ya. Es muy importante esto que les estoy diciendo. Hermanos, en el presente, la liberación es parcial. Solo en la venida futura de Jesús se logrará la liberación total de los hijos de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 8 dice que la creación gime a una, anhelando ser libertada de la esclavitud de corrupción. Pero dice, pero no solo ella, sino también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos. Dice, buscando, queriendo, anhelando la liberación y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Estamos en esa experiencia. Nosotros estamos teniendo gemidos, estamos teniendo dolores de parto, estamos gimiendo en medio de esta situación en la que nos hallamos, pero ya estamos disfrutando del señorío de Cristo en nuestras vidas, del reino de Cristo en nuestras vidas. Por eso es parcial, porque eso no está sucediendo en todos los seres humanos. Pero viene el día cuando los seres humanos que constituyen el reino, hermanos, se manifiesten, este gemir, este dolor de parto habrá pasado. Ya no será necesario, ya que habremos dado a luz el reino. Como digo, los poderes de Dios que van a actuar en plenitud en la edad venidera están operando en forma parcial en este siglo malo. Este mismo hecho nos da la seguridad. Escuchen, esto es bien importante. Nos da la seguridad de la victoria final, de las fuerzas de la luz, del poder de la luz, del poder de la vida sobre las huestes del mal en el clímax o en el final de los tiempos, en el final de la historia humana. Es lo que viene. Ustedes pueden ver conmigo, vamos por favor a Apocalipsis capítulo 19, donde hallamos esta escritura que nos ubica en el tiempo final, diríamos. Dice, versículo 1, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Que decía, aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra. La gran ramera está siendo juzgada en estos días, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dentro de la soberanía de Dios, Él está reinando. Pero dentro de los procesos del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, ese es otro asunto. Soberanamente Dios está por sobre cualquier cosa en el universo. Y Él reina en el universo infinito con su soberanía.
Pero en cuanto a lo que tiene que ver el reino de Dios sobre la tierra, es algo que está en proceso. En el capítulo 4 de Marcos, versículo 26. 4:26 de Marcos. Estamos hablando sobre el reino de Dios y estamos viendo la realidad presente. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba. Aquí está el proceso. Primero hierba. Aquí el fruto de la tierra es el reino de Dios que debe manifestarse. Ya el reino de Dios, la semilla del reino de Dios ha sido sembrada. Pero dice primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Aquí en este pasaje podemos hacer una aplicación desde el momento que el Señor Jesucristo entró en el mundo, a través de su nacimiento y luego más tarde a través de su bautismo y luego siguiendo con su predicación y con la estancia de él durante su ministerio por 3 años y medio, el reino fue manifestado. La semilla del reino fue sembrada. Pero cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, hermanos, comienza a suceder este proceso. Dice primero hierba. Y fíjense. Luego espiga, dice el versículo 28, estoy leyendo. Después grano lleno en espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Allá en Apocalipsis hallamos esto de las 2 cosechas que hay. La cosecha de los frutos de la tierra que están maduros, listos para ser segados, y hablando de la cosecha del pecado, la cosecha del mal, que es también una siembra, una cosecha. Recuerden, como vamos a ver allá en Mateo 13, hablando del trigo y la cizaña, hay 2 semillas que se han sembrado, la semilla del reino de Dios y la semilla del reino de las tinieblas. Y ambos van a crecer. Pero va a llegar el día de la siega. Hermanos, el reino de las tinieblas está en un proceso. Y por eso podemos darnos cuenta cómo cada día aumenta la iniquidad. La iniquidad. Va a llegar a un colmo. Eso implica la madurez de ese reino que estará listo para ser cegado. Hay una cosecha para cegar la cosecha del reino de las tinieblas, pero también hay una siega para la cosecha del reino de Dios. Por eso aquí hallamos en el versículo 28 nuevamente, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Esto es bien interesante, porque nosotros mismos podemos darnos cuenta, hermanos amados, hay semillas que hay que sembrar para tener una cosecha. Y hay semillas que ya están en la tierra. Por más vueltas que le demos a la tierra, la volteamos revés y derecho y después de un tiempo comienzan a brotar las plantas sin que nadie las haya sembrado. En sí, por naturaleza, ahí brotan las plantas y muchas de ellas son plantas comestibles, plantas medicinales, hay de todo ahí, ¿verdad? Pero hay semillas que hay que sembrar y hay que cultivarlas. Y eso es el reino de Dios. Pero el reino de Dios lleva este desarrollo, este proceso. Dice el versículo 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado.
Pero, ¿qué está diciendo? El versículo 26 dice, así es el reino de Dios. Vamos, por favor, a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 13, y veamos otras cosas aquí que son importantes para que nos ubiquemos. Ahora, yo estoy hablando de esto y hace un rato, bueno, he pasado durante el día leyendo, escudriñando sobre esto, y no es porque hasta hoy, sino que ya vengo ya de algunos meses teniendo esto en mi corazón, de que hablemos sobre el reino, y es por esta razón, antes de que leamos Mateo, miren, cuando el rey Nabucodonosor y su famoso sueño de la estatua, que él pidió no solamente que le revelaran el sueño, sino que también que le dieran su interpretación. Sabemos por la escritura de Daniel que no había quien pudiera hacerlo. Daniel se ofrece para hacerlo, él y sus amigos buscan a Dios para que tuviera misericordia y les revelara el sueño y la interpretación. Cuando Dios hace esto, ellos le dan gloria a Dios y luego se presentan delante del rey Nabucodonosor, pero de inmediato Daniel, bueno, aún antes, cuando él solicita que le dé tiempo, le dice que solo hay alguien en los cielos capaz de no solamente de dar el sueño y su interpretación. Ya desde ese momento Daniel estaba diciendo, yo no soy solo, en otras palabras, solo soy un medio, ¿verdad? Una herramienta, un canal para poder hacer esto, pero dame tiempo, señor rey, y por la escritura en Daniel hallamos pues que Dios se compadece y le revela a Dios el sueño de la estatua de Nabucodonosor. Y luego de que habla de cada imperio que va a suceder, es interesante porque al final del sueño, y vamos por favor a Daniel, porque es ahí donde quiero que veamos, si conserven su lugar en Mateo, ya vamos a regresar ahí, solo es una referencia para que nos ubiquemos. Versículo 34 del capítulo 2 de Daniel, 2:34 de Daniel. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Pero vamos aquí mismo al capítulo 2 y al versículo 44. Y en los días de estos reyes, es decir, lo que está ubicado en los pies de la estatua, ¿verdad? Que es una manifestación de lo que quedó del reino romano o el imperio romano. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Pero noten esto, hermanos amados. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de un reino que aquí el profeta lo compara con una gran roca cortada de un monte. Es otro proceso. En este tiempo estamos viviendo precisamente en la realización de esto que aquí Daniel está diciendo. Vamos al capítulo 7 de Daniel. Aquí Daniel tiene
un sueño, visión. Y lo que tiene en este sueño, en esta visión, es precisamente lo que allá en Daniel 2 está hablando de los pies, ¿verdad? Las piernas, los pies de hierro revuelto con barro cocido. Estamos viviendo en esa época. Pero en ese tiempo que está ubicado en este imperio es cuando la roca aparece. Y precisamente el Señor Jesucristo entró en el tiempo del Imperio Romano y ahí comenzó a manifestarse la roca. Pero la roca todavía está conquistando. No ha terminado esa conquista. Dice en el capítulo 7 de Daniel, en el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Como allá en Apocalipsis dice, el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Allá en Apocalipsis donde leímos habla de la gran ramera que fue juzgada. Aquí habla de una bestia. Esto requeriría mucho más tiempo para explicarlo, pero la idea es que la ramera ha cabalgado sobre una bestia, según Apocalipsis 17 y 18. Ahora, dice el versículo 12, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión, versículo 13, de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Estamos hablando, hermanos amados, de lo que en estatua del sueño de Nabucodonosor aparece, está ubicado en la parte de las piernas y los pies, que son en parte de hierro y en parte de barro. Es donde estamos ubicados. Y en este tiempo es donde está viniendo la manifestación del reino de Dios. La roca. Dice en el versículo 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Vean por favor, en versículos más adelante pues habla del cuerno pequeño y habla de la 4ª bestia. 21 por favor. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará.
Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán, aquí están los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Recuerden, la gran tribulación viene. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio, que es lo que registra el tiempo de la gran tribulación. Para ahí estamos caminando. Pero luego, después del tiempo de la gran tribulación, dice en el versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, ¿de qué estamos tratando? Yo les dije que íbamos a ver sobre el reino de Dios. Acabamos de leer esas profecías que nos ubican en un futuro. Hay muchísimas cosas que tienen que suceder todavía para que la manifestación total, completa del reino de Dios, el reino de los santos, también dice aquí, hermanos amados, se manifieste y se realice para permanecer por la eternidad. Hacia allá estamos caminando. Pero mientras está sucediendo esto, número uno, estamos ubicados, ya les dije, en la parte de la estatua del sueño de Nabucodonosor, en la parte que corresponde al Imperio Romano. Y durante la permanencia o manifestación del Imperio Romano ha venido un desarrollo de tantas cosas en la historia. De tal modo que hemos llegado a este punto, a estar ubicado en lo que son los pies, donde dice que es en parte hierro y en parte barro. Y es así, dice, en parte fuerte, en parte débil, ¿verdad? Y es así, dice, porque en estos días lo que va a estar sucediendo, dice, es que las naciones o los reinos manifestados allí, que son cuatro imperios, por decir así, que van a estar simultáneos, peleándose el reino, el dominio, el control. Ustedes saben cómo está Estados Unidos, China, Rusia, pues están en un conflicto tremendo, y en medio de ellos están los árabes. Entonces entendamos, estamos viviendo en ese tiempo, y alegrémonos, hermanos, porque el tiempo para que el reino de Dios se manifieste está mucho más cerca hoy que en el tiempo de Daniel. Así de sencillo. Ahora, volviendo a esto, estamos en ese proceso, y el Señor Jesucristo habló del reino de Dios, del reino de los cielos, en muchas parábolas. En el capítulo 13 de Mateo, ustedes saben, el capítulo 13 habla en primer lugar la parábola del sembrador, y habla de lo que allá Marcos dice, primero semilla, y luego después hierba, y luego después la espiga, y después grano lleno. Es el mismo proceso que está viniendo en el capítulo 13. Pero vean por favor conmigo en el versículo 10, 13:10 de Mateo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Y lo que acabamos de ver de Daniel, cuánta gente hoy está batallando, explicando, interpretando y haciendo tantos comentarios acerca de esas escrituras. Pero una cosa sí es cierta: no todos pueden entender esos misterios. ¿A quienes entonces les he dado a entender? Según esto que estamos viendo aquí, él se refiere a los discípulos. Entonces es necesario hacerse un discípulo verdadero del Señor
para poder recibir la explicación, la interpretación de estas cosas, hermanos amados, y que se nos dé el don o la gracia del entendimiento. Dice, vamos a adelantarnos un poquito más. Veamos aquí en la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola, versículo 24, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Fíjense, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue en el campo. Y él explica más adelante que el campo es el mundo. Pero vean después de todo este proceso, qué es lo que viene. Dice en el versículo 29, él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Es lo que estamos viviendo hoy. Él dice, versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. O sea, cuando el reino de Dios se manifieste totalmente, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Veamos en la explicación de la parábola de la cizaña lo que sucede. Dice, él explica aquí en el versículo 37, 13:37, él explica aquí la parábola de la cizaña. Y dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Es lo que estamos viviendo. Pero recuerden otra vez, lo remito, estamos en el tiempo de la manifestación del Imperio Romano que ha llegado hasta nuestros días y está manifestándose hoy en estas alianzas humanas de los cuatro, por decir así, reinos o las cuatro bestias o los cuatro imperios que están disputándose el poder, el control de todo. Así estamos. Y en medio de esto, la roca, el reino de los cielos, el reino de Dios está también interviniendo. Por eso estamos nosotros aquí. Dice en el versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. Está hablando del campo. Versículo 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Así está la situación ahorita. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Fíjese, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Esta palabra, el fin del siglo, también equivale al fin del mundo. Al final de los sistemas de este mundo está llegando. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y ojo con este versículo. Versículo 41. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Estos son las cizañas. Y los que hacen iniquidad son las cizañas. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la cosecha que viene. Dice, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es otra parábola que nos ubica en este tiempo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Versículo 47. Además, o asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y así estamos ahorita, buenos y malos, estamos en la misma red. Pero dice que es el reino de los cielos.
El reino de los cielos ha, como les dije yo, invadido el mundo y ha venido el mundo a ser parte del reino de los cielos. Pero es la parte que está siendo procesada, hermanos, para ser eliminada de una sola vez. Sigamos leyendo. Recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Este es el fin del siglo otra vez. Aquí lo dice. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y hay más parábolas, por supuesto, que nos hablan sobre esta realidad. Ahora, ¿por qué estoy leyendo todo esto yo, hermanos? Porque quiero que nos ubiquemos y que entendamos que el hecho de que nosotros pertenezcamos al reino de los cielos y que seamos parte de eso que Nabucodonosor soñó y que por la misericordia de Dios le fue revelado a Daniel, no solo el sueño, sino la interpretación, donde se habla de esa roca que representa o su significado es el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de los santos. En ese tiempo estamos viviendo, pero recuerden, el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de los santos está en un proceso. Estamos en una experiencia de una batalla, estamos librando una guerra, hermanos amados, y estamos, recuerden, esto viene desde allá de Efesios, porque de ahí hemos partido para acá, donde habla acerca de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, principados, etcétera. Eso es el mundo, y ahí estamos metidos, estamos en una batalla. Y lo que va a manifestarse al fin de cuentas, hermanos, es la victoria final. Y la victoria final es en el fin del siglo, o lo que llamamos en el fin del mundo. Cuando decimos mundo, no nos referimos a la pelota de barro, el planeta donde vivimos. El mundo, o la palabra es cosmos, de ahí se deriva la palabra cosmético. Es decir, los seres humanos, la humanidad que está viviendo en esta pelota de barro, eso se llama el mundo. El mundo y sus deseos, dice el apóstol Juan. El mundo, dice el Santiago, es enemigo de Dios y es enemigo nuestro. Pero estamos viviendo en esta experiencia. Ahora, yo estoy haciendo énfasis para que nos ubiquemos y trabajemos, hermanos, para que el reino de Dios, el reino de los cielos, sea, hermano, establecido. Y eso va a venir no solamente, hermanos amados, por el trabajo que la iglesia, que también es mencionada como el reino de los cielos, debe estar haciendo el trabajo de la siembra, de la cosecha. Recuerden, ya vimos que nosotros los creyentes somos la buena semilla del reino, que debe ser sembrada y debe dar cosecha y debe dar más semilla que volvemos a sembrar. Pero esto tiene que ver mucho con la evangelización, tiene que ver mucho con el desarrollo y manifestación de los dones ministeriales que deben estar trabajando, no solamente en la evangelización, sino también en la enseñanza de la doctrina del reino a los que son salvos o a los que son evangelizados y se convierten. Estamos en ese trabajo. Tenemos que estar metidos. Unos están orando, otros están evangelizando, otros están aportando ayuda económica o de diversa índole para poder llegar a donde están los necesitados, donde están los que están ciegos, los que están sordos, los que están mancos, los que están paralíticos, los que están enfermos de cualquier enfermedad espiritual. Es la iglesia, la mano de Dios, es la iglesia, el brazo de Dios. Recuerden que somos el cuerpo de Cristo y estamos colocados aquí no solamente para llevar liberación, sanidad, provisión, lo que sea necesario a un mundo en tinieblas, a un mundo moribundo. Es lo que está pasando en un mundo de esclavitud, pero es a nosotros a quienes corresponde. Los santos del Altísimo están trabajando, hermanos, y al final de cuentas nos levantaremos en victoria sobre el reino de las tinieblas. Esa es la realidad
en la que estamos presentes ahorita. Pero el reino va a llegar, hermano, a su culminación cuando el Señor Jesucristo aparezca para reinar en esta tierra con el reino de los santos del Altísimo. Que Dios nos bendiga esta noche. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos concedes la bendición, nos concedes, oh Señor, el milagro de haber sido alcanzados, de haber sido salvados y de estar formando parte, Señor, de lo que hoy es el reino de los cielos, de lo que hoy es el reino de Dios en proceso, Señor, en formación, en crecimiento, en desarrollo. Gracias, Señor. Por favor, danos, oh Dios amado, la bendición con tu presencia, con tu poder, de hacer la obra de liberación, la obra de sanidad, la obra, Señor, de provisión en esta tierra. Obra en cada uno de aquellos que ya por tu gracia estamos, Señor, dentro de tu reino en este tiempo. Señor, danos la visión, abre bien nuestros ojos, el entendimiento, para que nos demos cuenta, Señor, que la diversidad de experiencias, la diversidad de tribulaciones, de angustias y de toda adversidad que está viniendo es parte de lo mismo, Señor. Pero que con tu gracia, vistiéndonos de toda tu armadura, vamos a poder conquistar a todos nuestros enemigos, Señor. Danos la gracia, pelea por nosotros y danos la victoria, Señor. Ve delante de nosotros como un poderoso gigante, Señor. Muchísimas gracias. Amén y amén.